funcionarios de el CONAS fueron detenidos por la muerte de los 9 hombres en Cariaco. Ayer les anunciábamos las declaraciones del ministro Marcos Torres, donde informaba pues que habían militares involucrados en la masacre de Cariaco. Tenemos acá en la página 15 de La Región la información completa. En la audiencia de presentación, el fiscal segundo de la referida jurisdicción, Álvaro Caicedo, imputó al teniente Aldo Rafael del Naza y los sargentos César Rafael Fuentes, Antonio José Ramos, Moisés Fernando Zamora y Robert Antonio Bastidor por la presunta comisión del delito de homicidio intencional calificado con alevosía en perjuicio de los hermanos Carlos y Luis Cabello. También fueron imputados por homicidio intencional calificado en ejecución de un robo agravado respecto a Luis Jackson, Javier Jesús y Luis José Rodríguez, además de Eduardo Vallejo y Miguel Acosta, y el mismo tipo penal, pero en grado de frustración en relación con las 3 personas sobrevivientes que resultaron heridas de esa conocida masacre. Adicionalmente fueron imputados por agavillamiento, uso indebido de arma orgánica y robo agravado. Una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por el fiscal del caso del Tribunal Segundo de Control del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, dictó la medida privativa de libertad. Nosotros, bueno, tenemos también la trágica noticia del avión que se estrelló en Medellín con un equipo brasileño de fútbol y muchos periodistas que iban entre los tripulantes y pasajeros. 72 pasajeros, 9 tripulantes y, sin embargo, hay 6 sobrevivientes de ese accidente. Maduro dice que el gobierno le va a torcer el brazo al dólar paralelo. Esa fue una declaración de Maduro el 21 de marzo del 2013. Y bueno, hoy aparecen en las páginas que el dólar está a 3.680 bolívares en la calle. Creo que esto debe alguien ponerle un parado, como decimos en buen cumanés. Maduro insiste que estos son ataques contra la moneda nacional orquestados desde Washington. Bueno, y precisamente por las noticias que nos llegaron desde Washington cuando se ratificó el triunfo de Donald Trump como presidente de la República, invitamos al doctor Ramón Delgado a este programa y nos hizo el honor pues de venir a conversar sobre estas nuevas relaciones que pudieran ocurrir entre Venezuela y Estados Unidos por el ascenso a la presidencia de Donald Trump. Pero en este programa conversamos un poco sobre su experiencia como embajador en tantos países, donde incluso fue consejero en la Organización de Estados de las Naciones Unidas. Pues teníamos que el embajador aquí presente, el doctor Ramón Delgado, estuvo en Cuba y hablamos un poquito de Fidel. Quedamos comprometidos a un nuevo programa, pero no sabíamos que iba a ser tan pronto, porque después de la muerte de Fidel, corresponde, doctor, que usted nos ayude. No somos pitonizos. No somos pitonizos, pero Dios sabe por qué hace las cosas y cómo las hace. Muere Fidel Castro este viernes pasado. Resulta que 9 días de duelo se decretan en la isla, 3 días de duelo en Venezuela. Homenajes van, homenajes vienen, mucha exaltación a su figura, porque, bueno, muchas personas recibieron su apoyo, las personas que fueron operadas gratuitamente de la córnea, las personas que recibieron atención, el apoyo, pues, al pueblo pobre y llano de Cuba, pero cuánta familia separada, cuánta familia destruida, cuántos emigrantes, cuántos balseros, cuántos fusilados en honor a la revolución. Eso tampoco se puede olvidar. Entonces, lo invitamos, doctor, ¿sabe por qué? Con la sana intención de que ese conocimiento que usted pudo tener como embajador nos ayude a conocer realmente quién era Fidel Castro. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, César. Para mí un honor estar aquí de nuevo en esta televisión tan querida y tan admirada, y que sirve a un propósito de informar con profundidad muchos detalles de la vida nacional e internacional. Yo quisiera empezar diciendo que el propio Fidel
irónicamente fijó su destino histórico con aquella frase famosa: la historia me absolverá. Porque da la casualidad que precisamente la historia hoy está revisando el proceso vital de la vida de Fidel Castro, su actuación como líder de la revolución y los resultados finales a la hora de morir. No hay que olvidar que Fidel Castro fue una gran esperanza para toda América Latina, porque en el momento en que él se alza contra el tirano dictador Batista, encarnaba un sueño de juventud que muchos en América Latina admirábamos y seguíamos. Yo recuerdo que en esa época estaba yo en la universidad estudiando mi carrera y no era infrecuente ver cómo se hacían marchas, reuniones, incluso de recoger dinero para ayudar la causa de Fidel Castro en las montañas de Cuba. Porque todos creíamos que se abría un faro de esperanza, de nueva esperanza, con unos jóvenes barbudos en ese momento, que iban a transformar la vida de Cuba y la vida de muchos países de América Latina en torno a lo que siempre ha sido nuestra gran esperanza, que es la libertad y la democracia. Y sobre esa base, Fidel tuvo una gran aceptación y un gran apoyo. Pero Fidel cambió totalmente su visión de la historia, su deseo de liderazgo, por algo que no estaba en los planes de nadie en ese momento, como era declararse marxista, leninista y comunista, y hacerse socio de la Unión Soviética y comenzar a construir en su país un gobierno de esas características que para todos nosotros, los jóvenes de esa época, la gran mayoría consideramos que era un gran peligro y un gran error histórico. Y sobre esa base comenzó a declinar el apoyo mayoritario de mucha gente que hoy se hace la misma pregunta: ¿por qué Fidel cambia ese destino que lo tenía tan claro hacia una forma de libertad y de democracia amplia en toda América Latina y de desarrollo dentro de la democracia, por un régimen como el comunista, que ya tenía experiencias muy precisas en Europa que demostraban que era factor de atraso y nada más que eso, opresión y atraso. Es tan grave la actitud de Fidel que, por ejemplo, en los años 60 fue capaz de lograr un desastre nuclear cuando permitió que la Unión Soviética instalara cohetes con ojivas nucleares en la isla de Cuba. Y él estaba decidido a que la Unión Soviética lanzara los cohetes, porque para eso él pensaba que había sido instalado allí en su isla. Pero gracias a la sensatez tanto del señor Khrushchev como de Kennedy, que lograron llegar a un acuerdo casi al límite, donde todo el mundo estaba esperando ver las ojivas nucleares estallar en Europa, en América Latina y en Estados Unidos. En Estados Unidos, se logró evitar esa catástrofe que fue realmente pavorosa. Yo en ese momento estaba en Madrid, España, haciendo estudios de posgrado en Derecho Internacional, y recuerdo que en esos días la gente estaba en la calle realmente asustada y preocupada. Y entre ellos yo, porque pensaba, Madrid es uno de los puntos donde va a caer uno de los
de los famosos misiles, y aquí vamos a desaparecer todos, mi familia y muchísima gente. Gracias a Dios que privó el buen sentido de dos líderes como el ruso y el americano e impidieron esa catástrofe que hubiera sido algo horrible. Y como resultado de eso, Fidel tuvo muchísimos problemas en contra del líder Khrushchev. Incluso en La Habana el Partido Comunista Cubano hizo mofa del nombre de Khrushchev y lo llamó de marica. Lo tildaron de cobarde. Y de cobarde y de todo tipo de cosas. Porque el Partido Comunista Cubano esperaba que se lanzaran ojivas nucleares contra Estados Unidos. Entonces, la historia sí absolverá a Fidel, pero lo pondrá en el lado negativo del juicio y no en el lado positivo donde él debía haber estado. Sí, creemos que es tiempo como que de evaluar todas esas cosas, porque como usted decía, nunca estuvimos tan cerca de una guerra nuclear como cuando en Cuba se permitieron la instalación de bombas atómicas, misiles. Se conoció como la crisis de los misiles. Porque César, hay que tomar en cuenta que cuando Fidel toma el poder en La Habana, toma el poder, derrocan a Batista y Batista sale huyendo, Cuba en ese momento era uno de los países con mejores índices económicos y sociales y educativos de toda América Latina. Sí, solo que estaba bajo una dictadura. Solo que tenía una dictadura que era detestable y que había que salir de ella. Y por eso América Latina se volcó en apoyo a Fidel. Pero no es que él encontró un país derrumbado, no, al contrario, estaba entre los primeros países de América Latina. Cuando aquí no había televisión, en Cuba había televisión. En Cuba había televisión. Los índices de educación en Cuba estaban entre los 3 primeros de América, incluyendo los Estados Unidos. El nivel de ingreso per cápita era superior a cualquier otro país de América Latina. Y vemos después de 60 años que esos índices positivos que tenía Cuba están convertidos en algo parecido a lo que estamos viviendo en Venezuela, que es una copia desgraciada y desafortunada de lo que pasó en Cuba. Esa pregunta de por qué Fidel cambió todo lo que propugnó durante sus campañas, sus visitas previas a la caída de la dictadura al resto de América Latina, y cómo el mundo miró con asombro, cómo él da un viraje total del planteamiento democrático al planteamiento absolutista comunista. Mucha gente lo hemos más o menos concluido como que en la democracia la alternabilidad era obligada y la entrega del poder necesaria, obligatoria, mientras que en el sistema comunista era posible la eternidad en el poder, como bueno, ya vimos que Fidel muere siendo el gran comandante de Cuba, el presidente de la Federación de la Revolución Cubana. Sí, él cede a la tentación muy latinoamericana de ese liderazgo absolutista, digamos. Absolutista, que se cree el ser dictado por los dioses para dirigir un país eternamente. Pareciera que es un lugar común en todos los dictadores, ¿no? Terminan haciéndose pasar como el gran padre, o no sé, le dicen a la gente... Algo parecido. Como Franco en España. Como Franco en España. Se consideraba el gran padre de la República. O como Hitler en Alemania, que pensaba que iban a durar 1000 años. Sí. Y no duraron sino 12 años. Y sus seguidores, ni más ni menos. Ni más ni menos. Y bueno, tenemos que irnos a un nuevo corte, pero queremos ahora preguntarle al doctor Ramón Delgado que nos cuente un poco más detalladamente sus relaciones diplomáticas directamente con el comandante Fidel Castro. En el próximo espacio, una vez que regresemos de este corte. Felicidades en esta Navidad para tú, amiguete bacano, que tú pensabas que me iba a quedar ahí. Traigo un ramillete, un lindo rosal, un año que viene y
Ramírez de aquí con mucho amor, cantándole al público del corazón. Bueno, ese es el Santa Claus de Telesol, el que acabamos de ver. Bueno, bienvenidos nuevamente a esta segunda parte de En Directo con César Gómez por Telesol, la imagen de Sucre, conversando con el doctor Ramón Delgado, ex embajador de Venezuela en Suiza, en Australia, en, bueno, cualquier cantidad de países, pero sobre todo está hoy acompañándonos por haber sido embajador de Venezuela en Cuba cuando se restablecieron las relaciones entre nuestro país y la isla caribeña. Tuvo esa maravillosa oportunidad de conocer directamente durante 2 años al recientemente extinto Fidel Castro. Doctor, y ese conocimiento es el que nosotros queremos aprovechar para entender un poco más esa figura tan emblemática, tan discutida, tan controversial como es Fidel Castro. Y tan importante, sin duda, históricamente. Por esas ironías del destino, yo tuve la oportunidad y la suerte de encontrarme en mi vida 3 veces con Fidel Castro. Una en Caracas, en el aula magna, la segunda cuando fui embajador en Cuba, y la tercera 20 años después en Turquía, durante la celebración de un congreso mundial sobre hábitat y etcétera, etcétera. En la primera oportunidad fue muy singular. En ese momento, a la caída de Pérez Jiménez, en la universidad funcionaba una institución que se llamaba el Frente Universitario, integrada por 4 miembros, uno por cada partido político que en esa época figuraban: Acción Democrática, URD, COPEI y el Partido Comunista. Cuando había un acto, siempre se designaba a uno de nosotros acá y se iba rotando. Ajá. En el momento que llega Fidel Castro a Caracas, a mí me tocó simplemente por rotación el ser el quien lo iba a presentar oficialmente en el acto del aula magna. Y en ese sentido, pues, sí, después de presentar a Pablo Neruda, al almirante Larrazábal y a otras personalidades que estaban allí presentes, me tocó presentar con ustedes el presidente, el comandante Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana. Eso fue todo. Ahí. ¿Eso fue en el año? 1958. 1958. Cuando él vino por primera vez a Venezuela. Y bueno, de allí fuimos a la embajada de Cuba en Caracas, había un pequeño brindis y se conversó, yo diría que banalidades desde el punto de vista muy generales, porque él estaba ante un grupo muy grande de personas y de estudiantes emocionados escuchando al comandante. Sí, por supuesto, todos estaban emocionados ante un líder de la categoría de un Fidel Castro triunfador que había vencido y derrotado a un dictador como Batista. Todos soñando con la libertad. Todos soñando con la libertad que queríamos para América Latina y que empezábamos a disfrutar nosotros en Venezuela. O sea que estábamos precisamente en esa onda, una onda hermosa de esperanza, de grandes esperanzas. En la segunda oportunidad me toca ser embajador en La Habana y como te comenté en la anterior entrevista, el grupo de colegas me dijeron al ir a visitarlos que no trataran de pedir entrevistas a Fidel Castro, porque Fidel no le concedía entrevistas a los embajadores latinoamericanos en especial, sino solamente él se reunía con el embajador de la Unión Soviética, que era obvio, con el de Polonia, con el de China, y para usted contar. Yo, por supuesto, le hice caso a los colegas que tenían más experiencia que yo, y simplemente cuando me entrevisté con el canciller, al presentarle mis cartas credenciales, pues le dije que si en alguna oportunidad había las posibilidades de entrevistarme con el presidente Castro, pues me encantaría pues ese chance, pues
esa oportunidad, pero sin insistirle, sino simplemente como un comentario al margen de la conversación que estábamos teniendo sobre el restablecimiento de relaciones con Cuba. Pasaron los meses y un buen día se celebraba en La Habana un congreso de juventudes y la delegación de Venezuela estaba liderada por Alfredo Baldó Casanova, que era ministro de la Juventud. Y por supuesto, entre los actos protocolares que estaban ya establecidos en esa reunión, era una visita del jefe de la delegación de Venezuela, o sea, el doctor Baldó Casanova, y por supuesto yo tenía la obligación de acompañarlo como embajador de Venezuela, porque yo era el jefe de la diplomacia en ese país. Y así fue. Entramos los dos a la reunión, como comenté en la vez anterior, y comenzó Alfredo a conversar sobre lo del Congreso de la Juventud, de los eventos, la delegación de Venezuela. Yo me limité al principio, como era toda cosa de cortesía y de protocolo, decirle buenos días, señor presidente, buenos días, señor embajador, me contestó y me senté frente a él y al lado de Alfredo. Yo noté, César, que él de vez en cuando me quedaba mirando con cierta insistencia. Y en uno de esos silencios que se interponen en conversaciones que son de ese tipo, él se volteó hacia mí y me dice, su cara me es conocida. Y yo por dentro dije, me la pusiste de bombita y para jonrón. Y aproveché lo que soy y le dije, claro, presidente, yo fui quien le presentó a usted en el aula magna en Caracas en tal época, en el año tal. Me dijo, claro, no crea que yo no tengo memoria, yo me acordaba que era usted. Caramba, qué bien que está usted aquí. Bueno, y ahí comenzó una conversación que se diluyó por efectos mismos del tema que se iba a tratar, que era el Congreso de Juventud. Alfredo, cuando salimos de la reunión, me dice, y es que es muy difícil hablar con Fidel Castro. Y yo le conté, sí, Fidel Castro no recibe sino a personajes muy designados y a los embajadores del bloque del Comecon, Unión Soviética, Polonia, Y en eso me dice, bueno, siguió la cooperación, se vino Alfredo y la delegación para Venezuela y pasaron días o meses. Y una noche, estando yo, era un día sábado, estaba yo viendo mi televisión, como a eso de las 9, 10 de la noche, en short, y con una franela, en la comodidad de mi casa y en el cuarto. En eso sonó mi teléfono personal y me contestó, pues dije, aló, ¿quién es? Dice, es el coronel Naranjo. Yo soy el ayudante militar del presidente Castro. Ah, ¿cómo está, coronel? ¿A qué se el placer de su llamada? Me dice, el presidente quisiera molestarlo a usted, perdone la hora, pero él quisiera pasar un momento a saludarlo personalmente. Y yo le dije, encantado, dígale que con mucho gusto ya voy a abrirle la puerta para recibirlo. Entonces, llamé al mayordomo y le dije, viene el presidente, aquí nadie se mueve, yo voy a abrir la puerta. Me puse un pantalón a la volanda, una camisa, bajé, abrí la puerta y ya el carro estaba parado frente a la entrada de la residencia de la embajada. Le abrí la puerta, él salió, entró, nos dimos la mano, me saludó, perdón, embajador, que le dije, no, presidente, está en su casa, adelante, podemos pasar a la biblioteca. La casa tenía una muy buena biblioteca con buenos sillones, y nos sentamos él y yo solos, porque el coronel Naranjo se quedó fuera, por supuesto. Y empezó a hablar de los tabacos, y me dijo, tengo entendido que a usted le gustan mucho los tabacos, los habanos. Le dije, sí, especialmente el Montecristo número 1. Me dijo, precisamente yo estoy fumando esos mismos tabacos, mire, aquí le tengo uno para usted. Me dio uno, picó el de él, lo prendimos, entonces yo le dije, presidente, me han dicho que a usted le gusta mucho el coñac. Yo tengo aquí un Courvoisier especial
que me gustaría compartirlo con usted. Abrí la botella, puse 2 copas de coñac, bueno, sentamos y empezamos a hablar de lo divino y lo humano. Porque Fidel tenía, entre otras cosas, era un gran conversador, tenía temas y temas que él mismo, por ejemplo, él me dijo esa noche, usted sabe que yo estoy estudiando un curso de agricultura avanzada, porque me interesa mucho la producción que hay en la isla y yo quiero estar enterado. Bueno, se fue, lo despedí, nos despedimos y yo me quedé pues contento porque era una aproximación que es muy importante para un embajador o un jefe de misión, poder conversar con el líder o el presidente o el rey de un país. Obvio, eso es una de las funciones primordiales para un buen ejercicio del trabajo de un diplomático. Pasaron los días y un buen día hubo un intento, no un intento, sino se metieron en la residencia cerca de 27 personas a la fuerza. Sobrepasaron a los guardias, hubo disparos, pero ellos entraron con su camioneta y quedaron en la... Bueno, yo inmediatamente comuniqué al canciller Malmier al hecho y le dije que tenía 20 y tantas personas en territorio, en la embajada de Venezuela. Inmediatamente Malmier me dijo, nosotros, usted sabe, embajador, que Venezuela no reconoce el derecho de asilo. Yo le dije, yo no le estoy pidiendo asilo, canciller. Solamente le estoy diciendo que estos ciudadanos cubanos pidieron protección al gobierno de Venezuela y el gobierno de Venezuela le está dando protección en su territorio, que es la embajada. Con eso, pues, evitaba una discusión jurídica, entre comillas, que no iba a llevar a nada. Y por esa vía empecé a negociar. Yo tenía como un buen interlocutor a Carlos Rafael Rodríguez, que era el vicepresidente y el encargado del área internacional, que habíamos hecho buenas migas, porque él era un intelectual, a mí me gustaba también la lectura, conversábamos de muchos temas, y hablaba con él con frecuencia y le recordaba que yo necesitaba el permiso y todo eso. Caramba, usted sabe, embajador, que esto déjeme hablar yo con el presidente porque es difícil. Usted sabe cuál es la posición del gobierno sobre esto y tal. Y un buen día le dije, yo voy a llamar al presidente Castro. Llamé, me atendió, por cierto, el gobierno Naranjo, le dije, él quisiera hablar con el presidente. Un momento. Tomé el teléfono y estaba Castro del otro lado. Embajador, qué placer, ¿cómo está usted? Mire, presidente, tengo un gran problema que usted lo conoce. Tengo más de casi 30 personas en mi residencia que me hace la vida bastante difícil a mí y a mi familia. Y yo estoy pidiendo el permiso para enviarlos a Venezuela con la protección del gobierno de Venezuela. Bueno, usted sabe que eso es un tema que realmente yo no soy el que decido. Eso usted sabe que hay que pasar por el Consejo de Estado, exacto, pero déjeme que yo voy a tratar de ayudarlo. Como a los 15, 20 días me llamó el canciller Malmier para decirme, embajador, el gobierno de Cuba le pide que envíen el avión para que se lleven estas personas de Cuba. Así salieron los primeros 27 cubanos. Y posteriormente, 3 meses después, entraron 60, hasta heridos. Al ver que los primeros 27 tuvieron éxito en salir de Cuba de esa manera, entraron y bueno, hice el mismo procedimiento. Esta vez, como conté la anterior vez, en la anterior ocasión, hablando con Fidel, le dije, presidente, yo creo que usted me va a tener que ver que yo me tenga que ir para Venezuela. ¿Pero por qué? ¿Qué le hemos hecho nosotros? Nada, que al no entregarme ustedes el permiso para esta gente, el presidente Pérez va a pensar que yo soy muy mal embajador. Yo me dijo, no se preocupe, que estamos trabajando, usted sabe lo difícil que son estas cosas. Bueno, en poco tiempo, la llamada de Malmierca, están autorizados para enviar el avión y así salieron. Fueron saliendo. ¿Ocurrió alguna otra vez esa...? No, menos mal porque
él tomó la decisión de mandar a construir un muro de concreto alrededor de la embajada para evitar que entraran los camionetas o los camiones, lo que sea. Por cierto que un día, en una recepción me dijo, usted me está costando más de $100,000. Y le dije, profesor, yo, presidente, ¿por qué? Porque eso es lo que me cuesta el muro que mandé para que no se le metieran más gente allá. Yo dije, entonces no es culpa mía, presidente. Pero bienvenido el muro, porque así estamos por lo menos protegidos de algún disparo que pueda ir a algún personal o a algún familiar en la casa. Bueno, y así fueron discurriendo las cosas con Fidel. Incluso él siempre tuvo como un tema casi constante y fijo el caso del petróleo en Venezuela. Esa es una nota interesante, porque siempre se ha tenido la idea de que el interés de Castro en el petróleo venezolano para financiar la revolución en Latinoamérica era muy alto. Tanto así que cuando él viene a Venezuela, él se reúne con Betancourt y lo primero que le pide es petróleo para ayudar a la revolución. Y Betancourt dijo que no, que el petróleo de Venezuela no era para ese tipo de procedimiento. Sí, que Venezuela respetaba la soberanía de otros países y que no iba... Y que el petróleo era un bien comercial que se vendía al mejor postor. Y eso mismo se lo dije yo en varias oportunidades. Es más, en un momento en que llegó el presidente Tito de Bulgaria, yo ese día había decidido no ir, porque había estado ya como 3 horas parado en el aeropuerto haciendo la fila junto con el resto del cuerpo diplomático, esperando a Tito, que llegó retrasado, y ya en la tarde yo tenía la cuota de sol ya cumplida, pues. Y decidí que no iba a ir. Pero a eso de las 6 de la tarde me llegó el jefe de protocolo, Roberto Piñera, que quería hablar conmigo urgentemente. Le dije, ¿qué pasa? ¿Hay algún asilado? Entonces me dijo, no, el presidente que dice que usted tiene que ir a la recepción porque él lo espera ya, que él quiere hablar con usted y con el presidente de Tito. Dije, bueno, no hay problema, déjeme que yo me vestí, yo uso una guayabera, que se usa mucho en esa canícula cubana, y en efecto, estaba él reunido con Tito. Cuando me vio, me hizo señas que me acercara, me acerqué. Yo quería presentarle embajador al presidente Tito, líder del presidente Tito, el embajador Ramón Delgado, embajador de Venezuela, una persona que nosotros apreciamos, etc. Las cosas de protocolo y de amabilidad diplomática que se estila en estos casos. Y hablando en eso, le puso una mano a Tito en el hombro y otra a mí, y le dijo a Tito, yo estoy entre dos potencias. Nosotros solamente producimos azúcar. En cambio, ustedes allá en Bulgaria son una potencia agrícola y pecuaria y tal. Y aquí los venezolanos tienen petróleo que los hace el país más rico de América Latina. Si yo tuviera petróleo, ¿qué no haría yo para la revolución? Y entonces le volví yo a decir, es muy fácil, comandante. Nosotros estamos dispuestos a venderle petróleo tan pronto usted nos compre. Independientemente del bloqueo que existía. Entonces él se rió y dijo, ese es el problema, el capitalismo. Entonces, bueno, se cambió la conversación, pero él siempre tuvo esa idea de que el petróleo, hasta que lo logró con el régimen de Chávez, que le permitió acceso a los recursos del petróleo, a los recursos monetarios y a una cantidad más de excesos que han permitido que los cubanos tengan aquí como una especie de colonia no designada oficialmente, pero de hecho prácticamente lo es. Un diplomático tiene que estar permanentemente informado de los procesos sociales y políticos de los países del mundo, sobre todo de los países que visita. Así es. Por eso esa importancia de ese conocimiento nos permite pedirle, porque ya estamos llegando al final del programa, su opinión, ya que tocó pues la época de Chávez. Díganos usted, como conocedor del proceso revolucionario cubano,
si es cierto lo que se dice, que ya usted adelantó algo al comienzo del programa, de que el proceso revolucionario venezolano es una copia fiel y exacta del proceso cubano. Es una copia no fiel, porque tiene las características de cada país. Cuba las tiene, Venezuela las tiene, pero es una copia del proceso. Una dictadura disfrazada de una democracia, entre comillas. Como decía el mismo Che Guevara, mientras tengamos un legalismo que lo proteja. Es decir, un régimen que controla todos los poderes a su antojo, un régimen que no permite que se aplique la Constitución, que permite el proceso revocatorio que en su momento Chávez lo utilizó en el año 2004, y un Tribunal Supremo que se ha dedicado a estorbar, a entorpecer las labores de una Asamblea Nacional que representa auténticamente a la gran mayoría de los venezolanos. Entonces, son dos procesos con fines parecidos, pero por supuesto cada uno con un matiz. Venezuela tiene petróleo, gracias a Dios tuvimos un petróleo a más de $100 el barril durante bastante tiempo. Lástima que ese bojote de dólares, esa inmensa cantidad de miles de millones de dólares, todavía no se sabe qué se hizo con ellos. Se habla de que más bien tanto dinero era un estorbo para los fines de la revolución. Bueno, estorbo no sé, quizás hay bolsillos que no deben estar muy descontentos de tener parte de ese botín. Sobre todo productores brasileños y argentinos, claro, y de otros países. Bueno, doctor, llegamos al final del programa. Nos queda 2 minutos apenas para una pequeña síntesis de Fidel. Su palabra final sobre Fidel Castro, sobre su legado y sobre, para repetir una palabra, la impronta que deja en América Latina. Sin duda, hay un respeto hacia Fidel Castro como figura histórica, pero una condena total al ejemplo que dejó, que no satisfizo lo que la gran mayoría de los latinoamericanos deseábamos que él cumpliera, que avanzara una revolución democrática, una revolución libertaria, una revolución con desarrollo de todos los pueblos, empezando por el pueblo cubano. En ese sentido, el final, como lo dije al principio, sus palabras, cuando dijo, la historia me absolverá, fueron irónicamente condenatorias, porque la historia no va a absolver a Fidel Castro, sino que lo ha condenado definitivamente. Bueno, le repito, doctor, nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Verdaderamente honrados nosotros acá en directo y en el canal por su presencia, por acompañarnos como voz autorizada con respecto al tema que queríamos tratar el día de hoy. Pero si hay algo que realmente no podemos nosotros tener dudas, es de que Fidel Castro creía firmemente en las ideas que tenía y que él mismo se forjó y trató de llevar adelante. Los resultados están a la vista. Un país sumido en el atraso, como lo es Cuba, lejos de la tecnología, un gran esfuerzo de mucha de su gente por hacer que esas ideas realmente rindieran los mejores resultados posibles, pero para buen entendedor pocas palabras, y las pruebas están a la vista de todos nosotros. Todos con un poquito de sentido común podemos juzgar dentro de lo que es la modernidad y dentro de lo que es la evolución de los pueblos. Nuevamente gracias, doctor. Discúlpenos acá pues tanto poco tiempo para poder conversar de estos temas. Y a ustedes muchísimas gracias por estar allí frente a sus televisores. Nos honran ustedes también con vernos nada más. Hasta mañana con otro interesante programa. Ya volvemos dentro de un día más. Muchas gracias, César. Muchas gracias, doctor.